Muy buenos días, amados estudiantes. Es un placer y un privilegio para mí poder estar aquí en esta hermosa mañana, glorificando el santo nombre de Dios y haciendo uso de la responsabilidad grata, maravillosa que el Señor nos otorga al ser su maestra de escuela bíblica dominical. Estamos desde la comodidad de nuestros hogares, entre tanto el templo va cuesta arriba para la gloria de Dios, pero en plena certidumbre de fe y con mucha confianza en Él, continuamos el santo llamamiento. Estamos convocados a enseñar, Dios nos enseña para poder compartir. Así que en esta mañana les exhorto a que puedan abrir sus Biblias conmigo. Estaremos recorriendo el capítulo 11 del Evangelio San Lucas, escrito precisamente por el doctor Lucas, y vamos a aprender allí la seguridad del discípulo. La seguridad del discípulo será nuestro tema de hoy, recordándoles que estamos en la lección número 12 y lo que vamos a aprender de ella es una actitud de valorar el hecho que podemos orar, que es hablar o comunicarnos con Dios, y hacerlo de la manera más reverencial posible y al mismo tiempo llevándole al Señor las cuitas, nuestras necesidades, no sin antes nuestro reconocimiento y las acciones de gracia que siempre deben estar pendientes. Somos la primera iglesia bautista de Margarita desde la ciudad de Colón, en Colón, la República de Panamá, para Centroamérica y el mundo. Bien, el escritor, el doctor Lucas, en esta mañana nos hace un énfasis acerca del pedido, el recorrido de la oración modelo. No sin antes podemos percatarnos que escribe algo diferente a lo que está descrito de la oración modelo, es decir, el Padre Nuestro, en el Evangelio según San Mateo. Sin embargo, no se pierde la esencia, que es el querer llevar al estudiante o al estudioso de la Biblia a buscar de Dios en cualquier momento y a solicitarle las necesidades, a solicitarle el pronto auxilio y el socorro para cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo. Siendo así, en esta parte introductoria nosotros podemos ver que las primeras palabras de la oración se dirigen justamente al Padre, Padre nuestro. Para los judíos era muy difícil dirigirse a Dios como Padre, simplemente se dirigían a Dios como Dios. Pero Jesús habló de Dios como Dios Padre y nos enseña a nosotros a ir al Padre en el nombre de Jesús. Así que siendo una iglesia neotestamentaria, vamos a basar nuestra enseñanza justamente en lo que la Biblia nos enseña esta mañana. Entrando en materia, encontraremos también el desglose de la autoridad de Jesús para echar fuera demonio, las acusaciones que le hacía la gente también por considerar que no era Dios, sino que por medio del enemigo echaba fuera demonios, y donde él habla acerca de las verdaderas bienaventuranzas para los que buscan de él. En la parte número 1 vamos a estar abriendo la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del 1 al 4, el cual dice de la siguiente manera: Jesús y la oración. La primera parte de este estudio se titula El discípulo debe saber que puede hablar con su Padre Celestial. Y qué bueno que podamos hablar con nuestro Padre Celestial y hacer énfasis en esto, y luego de la lectura bíblica les diré el porqué. Así dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos
a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta allí llega el escritor Lucas con la oración modelo. Nótese que nunca dice la oración modelo en el subtítulo de la Biblia, solamente dice Jesús y la oración. Los discípulos de Jesús les pidieron a él en esta ocasión que les enseñara a orar, y Jesús les dio un bosquejo de una oración modelo. Y esta oración modelo es necesario que nosotros lo mantengamos en el transcurrir de nuestra vida de oración, que no es sino inhalar bendición, exhalar pecado. Inhalar bendición, exhalar pecado. Es un ejercicio cotidiano. Por medio de la oración nos mantenemos muy cerca de Dios. Su Espíritu Santo que mora en nosotros se revela, nos depure, nos convence, nos redarguye, nos guía a toda la verdad. Entonces, desde este versículo 1 hasta el 4, los discípulos le piden al Señor, enséñanos a orar. Amados hermanos, es bien conocido por todos y cada uno de nosotros que hoy día lo que menos quiere hacer la gente es orar, ayunar, asistir, participar de la cena del Señor, las cosas que el Señor dejó por sentado, por escrito, autorizado, certificado en su palabra. Hoy día la gente quiere aprender otras cosas, a cómo vivir una vida de comodidades, una vida de enriquecimiento, una vida de viajes, de diversión, no precisamente misioneros, una vida en donde no hay problemas, en donde las circunstancias no le llegan al cristiano, en donde todo es color de rosa. Enséñanos a orar. Amados hermanos, y por más que se nos enseñe a orar, que hay muchos programas, hay muchos estudios bíblicos, hay eruditos bíblicos que tienen estudios acerca de cómo orar, jamás se aprende a orar si el alma no está expuesta, vertida, abierta al descubierto delante del Señor. Porque a través de orar y hablar con Dios es la única ocasión en que el ser humano se desborda, se desprende de todo lo que le agobia, de todo lo que le mortifica, de todo el peso y del pecado, y va a Dios, de quien sabe que no puede huir, de quien sabe que no puede esconderse, de quien sabe que ya lo sabe todo, pero que se goza en que nosotros abramos nuestros labios para compartir. No solamente las necesidades, sino también nuestra gratitud, nuestra exaltación, nuestro reconocimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El nombre del Señor es santo, 3 veces santo, 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 santo. Santo, santo, santo es el Señor, santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es su Espíritu. Qué maravilloso que lo podamos comprender. Eso en el verso del 1 al 4, pero del 2 al 4 del capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, la oración modelo es más sencilla, pero no por eso deja de ser hermosa, pues incluye muchas cosas que nosotros necesitamos. En primer lugar, se utiliza el término de nuestro Padre. Está hablando en plural. Jesucristo se está involucrando como hijo, nuestro Padre. Y le está hablando a los discípulos cuando quieran orar, cuando quieran acercarse al Padre, cuando quieran hablar con Él, cuando quieran depositar en Él sus cuitas, sus acciones de gracia, su exaltación, su grandeza, su poder, su señoría, todo lo que es y cuanto encierra. Díganle, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué exaltar los cielos? Porque el cielo está en lo alto y porque la tierra no es solamente que el estrado de sus pies. Porque Dios está arriba, pero desde arriba mira todo lo que sucede abajo. Y no solamente lo mira, sino que lo entiende, lo conoce. Porque estuvo
en medio nuestro en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que tenemos un gran sumo sacerdote, no uno que no pueda compadecerse, sino uno que habitó entre nosotros y vivió las cosas que nosotros vivimos, pero sin contaminarse por el pecado. Por eso también Jesús es Dios y Jesús es santo, digno de alabar. Y para ir al Padre, para acercarnos al Padre, solo podemos hacerlo cuando hemos reconocido en nuestro corazón al único medio de salvación, que es Jesucristo, su Hijo, el Dios hecho carne, el Verbo humanado, para que en su nombre podamos hacer esa conexión divina con el que lo envió. El único que pudo haber ideado el plan maestro, el plan universal de la salvación, de la reconciliación y del perdón de los pecados. El judío usaba el término padre exclusivamente para dirigirse a su padre biológico, pero no para dirigirse a un Padre celestial. Se dirigía a Dios como el soberano y el Dios todopoderoso. No había tal intimidad en ese aspecto de decirlo. Por primera vez se nota el Abba, el papá, Abba Padre o papito, como algunos lo llaman, en arameo, cuando el Señor dice Abba Padre. Cuando el Señor dice, oh Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Abba Padre, Abba Padre. Qué bueno es poder decir Abba Padre en un día como hoy, en que estamos sacando el tiempo para honrar a nuestros padres biológicos, a nuestros padres que tuvieron la tutoría o la sagacidad de tomarnos por hijos y poder criarnos y darnos lo mejor en esta vida, para poder delegar en nosotros funciones, responsabilidades, para poder recibir de nosotros contentamiento, pero al mismo tiempo imprimir en nuestras vidas disciplina, amor, compañerismo, entre otras cosas. Así que aprovecho para decirles que en el Señor no hay casualidades, hay coincidencias. Todo coincide hoy en esta lección número 12, en que el cristiano tenga la seguridad, tenga la seguridad, el gozo de poder sentir que verdaderamente es un discípulo de Jesús y que Jesús es el único medio que nos lleva al Padre. Felicidades a todos los padres que en este día nos acompañan a través de ver en vivo esta transmisión en directo o en las repeticiones, que podrán hacerlo a través de las plataformas sociales que tiene la iglesia. Qué bueno que podemos estar allí. Quiero decirte que hay un Padre inspirador, uno que siempre cumple con su paternidad, con su deber, y lo vamos a ver en el transcurso de la clase, si así el Señor lo permite. Recuerde que el tiempo es nuestro mejor aliado cuando le sacamos provecho, pero también tenemos que aprender a manejar el tiempo, porque dentro del tiempo es necesario hacer más de una cosa, pero lo primero no puede ser segundo, y lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga por añadidura. Así que felicidades en el Día del Padre. Aprende de este Padre que está en los cielos, cuyo nombre es santificado, y ojalá que el tuyo no sea santificado como tal, como un Dios, pero que sí pueda ser honrado por tus hijos. En esta mañana, ese es el deseo de la iglesia, Primera Iglesia Bautista de Margarita, y quien les habla, su maestra de Escuela Bíblica Dominical. También es necesario que podamos entender que en los versículos 18 al 13 vamos a encontrar esa referencia de el Abba Padre, para que podamos ver cómo se hizo en un momento determinado, y que no fue una costumbre, sino que fue un momento oportuno, un momento especial, específico, en el cual se dio a conocer esa intimidad del Hijo con el Padre, llamándolo de esta manera: papito, papacito, papá, con una forma tierna, con una forma de solicitud confiable. Y eso sucede cuando un padre y un hijo tienen comunión, tienen comunicación, están acostumbrados a conversar cualquier tema, se entienden, se comprenden, pero más aún se respetan
y se reconocen. Y ya hay una línea allí que traza la autoridad del Padre y también la posición del Hijo. Así que, amados míos, es para mí un gozo poder estar enseñando esta clase que tiene como referencia al Padre eterno, al Padre bueno, al Padre de misericordia, lento para la ira, pero grande misericordia, en este día de celebración para los padres. Y ojalá que los padres puedan recibir la bendición que queremos extraer para darles en este recorrido de clase de escuela bíblica dominical. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos a dirigirse a Dios como su Padre, pero no era una falta de respeto como algunos pretendían decir. Llegar a Dios como Padre, hay mucha gente irrespetuosa al orar. Creo que he sido muy celosa, he sido muy drástica tal vez en mi enseñanza como refiero a este tipo de cosas, de llegar a Dios de cualquier manera. No, tenemos que ser reverentes, recordar delante de quién estamos postrados, delante de quién estamos, con quién estamos hablando, delante de quién estamos, a quién nos estamos dirigiendo. Así que es necesario que podamos entrar en reverencia, con acción de gracias, con actitud de ruego, con alabanza, con exaltación, con voz de júbilo, pero también con rogativas oraciones. Podemos irrumpir en ese trono con certera confianza. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerque a Dios, al Padre Dios, crea que le hay y que también es galardonador de los que le buscan. Bendito sea Dios. Ojalá que hoy podamos santificar el nombre del Padre nuestro, porque no solamente es el Padre de algunos, es el Padre nuestro. Y si algunos todavía no lo tienen como Padre, hoy es el día para que puedas decir: en el nombre de Jesús me acerco a ti reconociendo que soy pecador, porque quiero que seas mi Padre, para que seas también no el Padre de todos, sino para que me incluyas a mí en esa lista, el Padre nuestro, el Padre de todo. Qué bueno que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Orar no solamente implica llegar a Dios a pedirle, porque estamos muy acostumbrados a que se nos dé, y eso ocurre en todos los estamentos de la vida. Queremos que en la casa los padres resuelvan todo, queremos que en la comunidad sean los políticos los que resuelvan todo, queremos que en la escuela sean los profesores o los directores los que resuelvan todo. Debemos entender que hay un canal de doble vía. El Padre provee, pero hay una exigencia que tú y yo tenemos que cumplir. Hay deberes, pero también hay responsabilidades. Los padres tienen el deber de proteger a su hijo, de proveer a sus hijos, pero los hijos tienen la responsabilidad de reconocer a sus padres, de respetar a sus padres, de honrar a sus padres, de obedecer a sus padres, amar a sus padres, bendito sea Dios, perdonar a sus padres, porque los padres no somos perfectos. Solo hay un Padre perfecto, y es ese, el Padre nuestro que está en los cielos, cuyo nombre es santificado. El nuestro, o el de los padres, en este momento de los papás, al cual estamos felicitando en esta mañana, debe ser honrado. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová, es decir, el Padre nuestro que está en los cielos, lo haga. Dios lo ha prometido. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da, el Padre bueno. Qué maravilloso es saber. Yo estaba compungida de corazón, amablemente, de la manera más efusiva, amorosamente posible, decir: verdaderamente Dios, tú tienes cuidado de nosotros. Qué bueno que esta lección haya coincidido con un día tan especial para los varones, para los hombres, para los que han podido engendrar
y para los que han podido criar, para los que han tenido el placer de poder darle continuidad a la especie humana, a la raza. Bendito sea Dios. Para aquellos que han seguido tus preceptos, para aquellos que han tenido hijos desde su juventud, para aquellos que han marcado la vida de sus hijos, que se siguen esforzando. Bendito seas, oh Dios, bendito seas, Abba, Padre. No insistas en orar o hablar con Dios de una manera irrespetuosa. No te excedas en confianza. Una cosa es tener confianza en Dios y otra cosa es ser confianzudo. Mire, no hay una cosa más desagradable que cuando una persona se excede de los límites. Aún en la confianza hay límites para hablar, hay límites para conversar, hay límites para pedir, hay límites, hay formas de hacer las cosas. Por lo tanto, no podemos ir a Dios de cualquier manera y de cualquier forma y solicitarle lo que nosotros creemos o pensamos que es. Siempre debemos pedir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles cada vez que oramos. Pedirle, Señor, ayúdame a orar conforme a tu voluntad. ¿Por qué? Porque también es cierto, amados hermanos, que muchas personas van a Dios exigiéndole como que Dios tiene que verse en la obligación de dar. Y eso suele suceder también con muchos hijos altivos, truhanes, altaneros, desobedientes, etcétera, etcétera. Hay hijos que tratan a sus padres de esa manera. Solamente van al padre a exigir, tú tienes que darme, o yo quiero que me des. Pero tus responsabilidades como hijos o como hijo están cotejadas con el despliegue de la responsabilidad de Dios sobre ti o de tu padre biológico o de crianza, tu padre putativo, espiritual, no lo sé. Pero esta es una mañana para que podamos entender, recapacitar, volver a pensar, pedirle al Señor, no solamente enséñanos a orar, sino sopla en nosotros, Señor, y vuélvenos a abrir las veces que sea necesario el entendimiento. Danos sabiduría, permite que haya convicción de espíritu en nuestras vidas, porque queremos vivir conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra, y esa es nuestra gran lucha cotidianamente. Y no me diga que no, porque usted y yo somos simples mortales, y esa es nuestra lucha, querer hacer lo que queremos o pretender hacer lo que Dios dice que hagamos. Y aquí se nos dice cómo debemos aproximarnos a Él, con reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Esa parte de que se haga la voluntad de Dios en nosotros, de que el reino de Dios se establezca en nosotros como individuos, en nosotros como familia, en nosotros como el Padre que celebramos el día de hoy, como familias eclesiásticas, como ciudadanos, en cualquier condición de la vida en que nos encontremos. Es algo que debemos anhelar. Si así fuera que lo anheláramos y que se estableciera porque confiamos en la absoluta verdad de Dios que es agradable y perfecta, no viviríamos los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Pero qué bueno es nuestro Padre, que si oímos hoy su voz, no vamos a endurecer nuestro corazón, sino que le vamos a permitir a ese Espíritu Santo que nos dirija, nos guíe, nos convenza, nos vuelva a enseñar a orar. Hoy día las congregaciones están llevando a la gente, enséñame a danzar, enséñame a adquirir dinero, enséñame a ser una persona empoderada, enséñame a hacer esto, enséñame, pero a orar, a hacer la voluntad de Dios, a que se establezca la voluntad de Dios, a que venga su reino y no el reino de nosotros. Todos estamos en el reino mineral. Se quiere fortuna, se quiere reconocimiento, se quiere fama, mas no es así en el bosquejo de la oración modelo llamado por los eruditos bíblicos, porque ciertamente lo que la Biblia dice es Jesús y la oración. Es la forma ideal,
reverente, santa, magnífica y además hermosa, en la cual podemos cautivar el corazón de nuestro Padre, el cual podemos llamar su atención, en el cual podemos darle contentamiento, porque como criaturas siempre debemos reconocer en reverencia que Él es y que todas las cosas por Él han sido creadas, por Él y para Él. Y así es, en el nombre poderoso de Jesús. Así que, amados míos, en esta mañana nosotros podemos ver lo que dice también el apóstol Santiago en el capítulo 1, el versículo 13. La oración no es para que neguemos nuestras necesidades, no. Dios sabe que tenemos necesidades y qué bueno que las confiemos a Él. Necesitamos ir a alguien que confíe en nosotros, porque Dios confía en nosotros. Somos nosotros los que muchas veces no confiamos en nosotros mismos. Y por eso quise acotar este principio que dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Estás buscando a Dios? ¿Estoy buscando a Dios? ¿Es mi oración para Dios? ¿Es la oración hecha de manera solemne, de manera hermosa, de manera reverente, de manera sublime? Es la oración, mi anhelo, mi deseo, como decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. ¿Será que hemos dejado de orar y hemos entrado en un clamor, hemos aumentado el volumen, ya no es solamente de la garganta, sino de aquí, del diafragma, de lo profundo del alma? Nuestro corazón se derrite, se entrega, se postra delante de Dios, aleluya. Es ese el deseo vehemente de provocar satisfacción en el corazón del Creador y decir, wow, esto no solamente es mi criatura, es mi hijo, es mi hija, y con todo el corazón me anhela y me busca. El profeta Isaías dice, ciertamente este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. No pretendamos conquistar el corazón de Dios porque ha hecho todos los estudios acerca de la oración. Son buenos los estudios de la oración. Usted puede ser un erudito en enseñar a orar, pero tal vez estés muy lejos de provocar en Dios satisfacción, porque quizás tu oración no viene del alma, sino viene de vanas repeticiones, viene de inteligencia, vienen de oraciones con mucha palabrería, con palabras rebuscadas. La oración debe ser espontánea, debe ser sencilla, debe tener un toque de alegría, un toque de gratitud, debe haber dignidad para quien se dirige y debe ser dignificado quien le emite. Para la gloria de Dios, lo digo, siempre corrijo esto y cada mañana que tengo que expresarme ante la radio, le enseño aún a la audiencia. Es necesario que se acerque a Dios de forma reverente, porque Dios es Dios y nosotros tenemos que reconocer su deidad, su magnificencia, su poder. Hagámoslo de la mejor manera. En esta parte número 2, que tenemos que aprender a comunicarnos con nuestro Dios para expresarle nuestras necesidades, vamos a leer del verso 5 al 10 lo que dice el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas en esta mañana. Y dice así: porque todo aquel que pide, recibe. Voy a leer el 9, que es nuestro texto clave. Voy a leer el 9. El versículo 9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Miren, vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno, amados hermanos, que nosotros podamos darnos cuenta de que Dios en gran manera nos visita, nos habla, nos llama la atención, nos redarguye, nos corrige, nos pondera, nos certifica, nos corrige, nos alienta, nos alimenta. No sé, hay cosas que son inexplicables, solo se explican en el corazón. Ya habiéndoles enseñado a orar el Señor y dándoles esta oración modelo, es en el versículo 5 en adelante hasta el 10 que acabamos de leer y que yo empecé desde el 9, donde se empiezan a ver las cosas que se pueden hacer en la oración. Y vemos que en la oración hay actividad. En primer lugar, nosotros tenemos que ver las cosas que dice el Padre Nuestro. Una de las cosas que dice en el verso 4 es que, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a nuestros ofensores, a nuestros agresores, a nuestros enemigos, a las personas que no estén de acuerdo con nosotros. Señor, nosotros los perdonamos. ¿Y sabe por qué es necesario que vuelva a este punto? Porque no podremos recibir perdón si nosotros no hemos perdonado. El que pide perdón es un perdonador. El que pide misericordia es porque es misericordioso. El que pide es porque está dispuesto a dar. El que abre porque estuvo dispuesto a escuchar el sonido del toque de la puerta. Entonces hay muchas cosas que se involucran en esta solicitud de oración para con Dios. Y el Señor utiliza una alegoría allí acerca de algo que puede ocurrir muy bien en una vecindad. Alguien que tiene una necesidad a medianoche, ¿verdad? En el versículo 5 le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Amigo, préstame 3 panes. Dios es el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3. Señor, tú eres el pan de vida, y el que de ti come siempre estará saciado. Cuando se habla de saciedad, no es solamente que llenamos nuestra necesidad hasta el tope, sino que también nos sobra un poco para compartir. Dice, dame 3 panes, porque un amigo, y miren la palabra amigo, un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Servicio, hospitalidad. Y qué bueno es que cuando uno se considera amigo, tal como lo dice la palabra del Señor expresada en Proverbio, el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Un amigo tiene la confianza en un momento de necesidad de pasar por alto la hora, porque es una necesidad, no es un capricho. No voy a llegar a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche a pedir un jugo porque se me antojó un jugo. Eso no es una necesidad. Pero si fuese una necesidad como la que se presenta aquí de un amigo que está no solamente pensando en él, sino pensando en saciar la necesidad de otro que vino de camino y a su nombre, yo no sé si usted puede encontrar tanto tesoro al excavar en el estudio de la Biblia, al indagar, al inquirir como hacía Esdras diligentemente. Uno encuentra ahí a un amigo que tiene otro amigo, que va a su amigo
y que este círculo de amigos son tomados en consideración para que el Abba Padre, el Padre bueno, lo haga alegoría y nos permita a nosotros traducirlos en nuestra convivencia diaria para que podamos entender cuán sencilla es la oración y la respuesta a la misma, pero cuando actuamos. Pero dice aquí, un amigo mío vino a mí de viaje y yo no tengo nada que ponerle delante. Y aquel, es decir, el que está detrás de la puerta, el otro amigo le responde desde adentro y le dice, y lo tengo subrayado, no me molestes. ¿Cuántas veces usted habrá dicho, no me moleste? ¿Cuántas veces como familia pastoral estamos en nuestros pocos momentos? Quizás compartiendo la mesa, compartiendo una conversación, compartiendo algo. O un momento de espacio para descansar. Pero tocan a la puerta. Y uno no dice, wow, no le moleste, no le abras la puerta. Uno dice, por algo tocó la puerta. Y uno sale y uno dice, wow. Quizás en la carne hay un choque. Ahora que estamos tranquilos, ahora que no estamos haciendo nada, que justamente íbamos a descansar, justamente eso es inoportuno. Pero ¿sabe para quién nunca seremos inoportunos? Para Dios y para un buen amigo. Si tú eres amigo, todo el tiempo tienes que mostrarte amigo, todo el tiempo tienes que abrir la puerta, todo el tiempo tienes que servir. Entonces viene el despliegue de acciones y dice el Señor, no le podrás decir, la puerta está cerrada y mis niños ya están conmigo en la cama. No pienses solamente en tu comodidad. No puedo levantarme y dártelos. ¿Por qué no puedes? ¿Qué te impide? No es que se vino a quedar en tu casa, vino por un caso fortuito, por una necesidad, por algo que él ni siquiera preveyó, no lo supo. Fue un momento inesperado, pero afortunadamente los amigos de sus amigos, bendito sea Dios, resuelven, buscan la forma de, aunque ya no tengan. Y esto me hace recordar un testimonio que siempre lo he dado, que una vez llegaron unos a casa y no tenía que ponerles delante como se merecían, porque siempre hay que ofrecerle, pero uno siempre quiere dar lo mejor. Y cuando quise resolver el problema, los que vinieron trajeron para resolvernos a nosotros. Así que nunca cierre la puerta. Usted no sabe cuándo Dios está enviando ángeles. A veces usted los ve como inoportunos, pero a veces es la bendición de Dios que viene camuflajeada para ver hasta qué punto somos lo que decimos que somos, hijos de Dios, salvos por gracia, discípulos de Cristo, nuevas criaturas, etcétera y etcétera. A veces decimos mucho, pero nuestras vivencias reflejan poco. Y en la oración modelo, la alegoría nos ayuda a aterrizar para que realmente con cosas cotidianas nosotros podamos entender cuántas veces, millones de veces, le hemos fallado a Dios con cosas tan sencillas, con cosas tan pequeñas, como hablaba también nuestro amado pastor. Entonces dice, ¿por qué no le vas a dar, si eso no te impide, el que ya estés acurrucado, el que estés detrás de la puerta, eso no impide, sal, ayúdalo, comparte, muéstrate amigo, haz lo que tienes que hacer. Porque yo te digo, cuando te toque a ti pedir, entonces viene tu recompensa. Si pides, se te va a dar. Si buscas, vas a hallar. Y si llamas, se te abrirá la puerta. Hay un compromiso. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Tal vez en el mundo real, en nuestra frágil humanidad, no todo el tiempo es así. Pero en el mundo espiritual, mire, un vaso con agua que compartamos con alguien y para alguien, pero con amor, como para el Señor, no quedará sin recompensa.
Ahora quiero decirte algo, no le sirvas a Dios porque hay recompensa. Sirvámosle, tú y yo, nosotros todos, por amor. Como dice Gálatas, servíos por amor los unos a los otros. Porque viene el tiempo en que tal vez ahora sea a ti a quien se le pida. Tal vez sea ahora a ti a quien se le llame a la puerta. Tal vez sea ahora a ti a quien se le busque. Pero el mundo es redondo. Y puede llegar el tiempo en que te tocará a ti que te den, que te abran y que te busquen. Así que, por lo tanto, lleva este modelo de oración a la práctica junto a la alegoría. En Mateo, que lo escribió exactamente igual, pero que en las últimas partes dice: porque si no perdonas a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Perdona, y yo quiero aprovecharme de este espacio para decir, si tú no has servido, tampoco los hombres tienen por qué servirte. Si tú no has perdonado, tampoco tienen por qué perdonarte. Si tú no has dado, ¿por qué tienes que esperar, creer que tienes que recibir? Si tú no has buscado, ¿por qué te tienen que buscar? Entonces la vida es así. La vida es el principio de la siembra y la cosecha, la rueda de la vida, esto va y viene. Hoy estamos arriba, después estamos abajo, luego estamos en la mitad de la vuelta y así sucesivamente. Pero en el Señor siempre celebraremos victorioso, porque en Cristo somos más que vencedores. Es maravilloso lo que aplica este estudio. Orar es allegarse a Dios. ¿De qué manera lo estamos haciendo? Ahora, quiero contarles algo. Me acerqué en estos días a una joven operaria de belleza y me dijo: gracias, amado pastor, por llevar el tiempo. Bendito sea Dios, gracias por esta mancuerna de trabajo. Y me dijo la joven: usted, como esposa de pastor, como pastora, yo digo, como esposa de pastor, dígame, ustedes que saben más que yo, ¿cuál es el momento oportuno para establecer un ayuno y para orar? Musité. La pregunta parecía muy sencilla, pero era una pregunta capciosa. Y le respondí a la joven, en medio de mi dolor de cabeza, me quedé serena, diciendo: Espíritu de Dios, tú en mí somos mayoría y tú tienes la respuesta sabia. En este momento necesito sabiduría porque puedo responder espontáneamente, pero quiero hacerlo en el Espíritu. Y le dije: la respuesta en Cristo es que lo puedes iniciar a cualquier hora y en cualquier momento, porque la agenda de Dios es distinta. Puedes orar a Dios en cualquier hora porque Dios no tiene citas para atendernos, no hace citas. Puedes iniciar el ayuno a la hora que tú lo sientas y por la cantidad de tiempo que lo sientas. Ciertamente hay estudios acerca de los ayunos, también es otro tema, pero lo interesante de estas prácticas no es el tiempo ni la hora, es la condición, la exposición del alma y del espíritu, que es cuando el alma se desnuda, se abre, cuando va al descubierto, entendiendo que solo estamos tú y yo, como dice un cántico. Y por eso que el Señor nos manda a intimar. Y dice: mas tú cuando ores, cerrada la puerta de tu cámara, ora en secreto. Y tu Padre que te escucha en lo secreto te recompensará en público. Aquí estamos hablando de Jesús y la oración en público, porque hay oraciones públicas, hay oraciones colectivas, hay oraciones interrumpidas, hay oraciones que nosotros llamamos cadenas de oración, que para mí son oraciones simultáneas, me gusta más. No me gustan las cadenas en el Señor realmente. Me gusta que se hable de cosas simultáneas al mismo tiempo o con el mismo propósito. Pero bueno, el Señor entiende lo que las personas quieren decir. Pero a veces debemos escudriñar ciertamente la terminología que utilizamos, aunque sea en nuestro vocabulario
común. Así que, amados míos, es necesario que podamos entender eso. Dios va a responder a nuestras necesidades. Y quiero decirte algo más, y esto es duro, difícil, créanme, porque dice, y hágase tu voluntad, lo que quiere decir que no todo lo que pidamos al Señor, aunque sea bueno, va a ser respondido para saciar mi necesidad, que puede ser una necesidad egoísta, puede ser una necesidad que yo creo necesaria pero que no lo es, puede ser un capricho, puede ser una satisfacción banal, entre otras cosas, y usted sabrá qué le está pidiendo a Dios. Y a veces pedimos, y dice Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Y allí es donde interviene otra vez Dios en la persona del Espíritu Santo, que nos ha convencido de pecado, que nos ha sellado para aquel día glorioso y que nos ha apartado, santificado para Él, pero que mientras viene el día glorioso nos vive redarguyendo. Y aún el corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El hacedor del corazón, el Padre eterno, el Creador, el Abba Padre, nuestro papito lindo. Él realmente nos entiende. Así que decirle que se haga su voluntad es algo desafiante en esta frágil carne, en esta carnalidad. Nosotros queremos todo ya para allá. Tanto es así que la humanidad se ha ideado las formas de hacer todo instantáneo, express, rápido, pronto, pedido ya. Todo es agua hervida y eche todo está instantáneo. Todos los sazones, los condimentos, aún los vegetales ya vienen limpios, cortados, depurados, solamente para tirar ahí ya. Degustar una ensalada ya viene hecha, ya vienen las carnes preparadas. Estamos en una premura todo el tiempo, pero yo que de por sí soy de las Martas, que siempre tengo algo que hacer, pero tengo que ceder delante de Dios porque Él es el que gobierna mi vida. Él es el que me mantiene de pie. Él es el que ha establecido su reino en mi corazón para con mi familia, para con la casa, nuestro hogar, para con la iglesia en la cual nos ha puesto a dirigir, a servir, a presidir. Bendito sea Dios, para con el deseo que se tiene para los demás. Hay un tiempo para todo. En estos días recibí una llamada tan bella de nuestra hermana Nelly. Ella me decía, pastora, la amo mucho, todo tiene su tiempo, amadita. Y yo digo, ciertamente así es, hermana Nelly. Estamos en ese proceso. Cada día aprendemos que todo es en el tiempo de Dios. Para ti que estás escuchando, padre de familia, tal vez has pedido muchas cosas para tus hijos o para ti, para poder proveer a tus hijos. Quiero decirte, todo tiene su tiempo. Bendito sea Dios. Bendito sea el poderoso y santo nombre del Señor. También en esta última parte, y miren, ya quiero ir concluyendo, qué bueno que ustedes como estudiantes responsables, muy responsables, disciplinados y sabiendo que no necesitan un supervisor para que los vigile, sino que Dios lo sabe todo, estén estudiando, escudriñando, excavando y poniendo en práctica, porque el ejemplo de la oración modelo no es para que la aprendamos y la digamos repetitivamente, sino para llevarla a la práctica, para que recabando todas estas enseñanzas minuciosamente podamos ser practicantes de ese modelo de oración tan tierno, tan hermoso, tan reverente, tan confiable, tan digno de compartir para con los nuestros y para con los que aún no conocen del Salvador del mundo,
Cristo Jesús. Y la última parte dice que el discípulo sabe que su Padre Celestial le dará lo mejor. A ver lo que dice el capítulo 11 del 11 al 13. Y el capítulo 11 del 11 al 13 dice así. Y ya lo leímos, ¿verdad? Pero vamos a volverlo a leer porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en las leyes de pedagogía, la repetición es una de las más importantes, por lo cual no me canso de volverlo a decir. Versículo 11 del capítulo 11, Evangelio según San Lucas. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bendito sea Dios. Número 1 de esta parte. El discípulo sabe que su Padre Celestial le dará solo lo mejor. Tenemos que reconocer que bueno, justo, santo, perfecto, solo Dios. Pero como somos imitadores de Dios, discípulos de Cristo y somos pequeños Cristos en la tierra, eso estamos aprendiendo cada día. Hemos aprendido a discernir entre lo bueno, entre lo malo, lo bueno y lo excelente. Dios solamente sabe darnos lo excelente. Y aquí dice, ustedes siendo malos, fíjense que es Dios en la persona de Jesús que nos dice, mas vosotros, si vosotros siendo malos, o sea, no se considere el más puro y santo de entre todos los mortales de la tierra. La maldad y el pecado mora en nosotros, pero no somos felices ni siendo malos, ni pecando contra Dios. Ya al conocer a Cristo, nuestro corazón se entristece porque sabemos que ofendemos a Dios y entristecemos su corazón. Y sabemos que lo que el mundo ofrece, que es no es más que la rebelión y el actuar en contra de la voluntad de Dios. Desde que Cristo entra a nuestra vida se ordena. Y empezamos a ejercitarnos, a amar, a querer, a anhelar, ser mejores cada día. Es lo que conocemos como el proceso de la santificación. Porque nuestro Padre es santificado. Santificado sea su nombre. Santificado es su nombre. Todo el tiempo Dios es santo. Y todo el tiempo es bueno. Y todo el tiempo es misericordioso. Pero llegará un tiempo también de juicio. Llegará un tiempo de darle a cada quien según sean sus obras. No perdamos nunca esto de vista. Amado padre de familia, escucha esto. Si tú te esfuerzas por darle lo mejor a tus hijos, ¿cómo no te va a dar Dios lo mejor si se lo pides de manera correcta, coherente, vehemente? Si mantienes un corazón agradecido, si ciertamente le crees, si ciertamente te has vuelto dependiente de Él. Bendito sea Dios. ¿Sabe que esto de depender absolutamente de Dios es cuando Él dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Recuerda la historia del pueblo de Israel. Dios enviaba el maná de la panadería del cielo todos los días, la porción indicada, hasta que se saciaran, y les dijo, no van a hacer provisión extra de esto. No es como nosotros que queremos hacer un supermercado para 15 días, para un mes, para 3 meses. No hagamos tesoros en la alacena cuando otros tienen hambre. Sí, debemos ser precavidos. Es correcto, es la actitud de un ser humano inteligente, pensante, de un ser humano buen administrador. Eso es bueno, pero no una persona que raya en la avaricia, no una persona que quiere lo bueno solamente para él. Si usted se está esforzando por darle a su hijo lo mejor, ¿cuánto más Dios? Yo hoy estoy felicitando a los padres. Mi esposo solo sabe darle a sus hijos la mejor calidad de tiempo. Para mí es inconcebible de que yo les sirva la comida a mis hijos de cualquier manera. O sea, son mis hijos.
son mi esencia fuera de mí. O sea, lo que yo aspiro para mí es lo que yo anhelo para mis hijos. Y no en el mundo biológico solamente, en todo, en mis relaciones interpersonales, en mi vida eclesiástica, con mis hijos espirituales, etcétera, etcétera. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a recordar que si hay maldad en nosotros, que siempre la hay, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Siempre hay caminos de perversidad. Por eso es que la oración debe ser continua. Y perdónanos, y perdónanos, y perdónanos, y perdónanos como nosotros estamos dispuestos a perdonar a otros. No es fácil perdonar, pero vale la pena. Vale la pena perdonar, y eso ni lo piense, porque si no se le va llenando el mundo de cucaracha, se le va llenando el mundo de hedores, se va volviendo putrefacto. Perdone todas las veces que sea necesario. Levántese, póngase de pie. Nunca ha sufrido más que el Hijo del Hombre, que se despojó de todo a venir a sufrir sin necesidad alguna, solo por amor. Que ese amor que tú dices tener por los demás sea un amor perdonador, sea un amor dadivoso, generoso, sea un amor que no considere las necesidades o el pedir de otros como inoportuno, sino que sea una oportunidad para bendecir como Dios te ha bendecido a ti, con el perdón, con la dádiva, retribuyendo y devolviendo por gracia lo que por gracia hemos recibido. El Padre Celestial es quien mejor se ajusta a este patrón. Dios es el único que responde y nos sabe dar solo y exclusivamente cosas buenas. ¿Cuándo? En su tiempo. ¿Cómo? Como Él lo determine. ¿Responderá Dios todas mis oraciones? Sí. Tiene formas. Unas veces dice que sí, otras veces dice que no, y otras veces nos tiene en espera. Pero que responde, responde. ¿Sabe por qué? Porque Dios no miente. Porque Dios no es sordo. Porque Dios no es injusto. Porque Dios nos ama. Porque el proceso y el procedimiento para cada respuesta, Él lo conoce mejor que nadie. El versículo clave, vamos a repetirlo antes de concluir en esta mañana. Y usted tiene su libro. Recuerde que yo tengo la responsabilidad de desglosar la clase que ha sido aplicada primero a mi vida y luego expuesta al corazón de ustedes de la forma en que el Espíritu de Dios me usa y se manifiesta en mí, igual que se puede manifestar en ti, que es obvio porque no hace acepción de personas. El clave dice 11:9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces hay tres verbos: pida, busque y llame. Pida, busque y llame. Pida, busque y llame. Pida, busque y llame. Si usted lo hace recordando la analogía de la respuesta a no negarte a la solicitud del que viene a ti inoportunamente según el momento de comodidad que estamos pasando, cuando te toque el turno, cuando nos toque el turno a ti y a mí, obviamente se nos va a dar, se nos va a abrir y también nos van a buscar. Amados estudiantes, amados hermanos que nos siguen a través de Primera Bautista Margarita en Facebook y en YouTube, gracias por estar aquí. Dios sigue exhortándonos a buscar a ese Padre bueno cuyo nombre es santificado y que está en los cielos. Que hoy sea un día maravilloso, que en familia se pueda disfrutar y si Dios lo permite, así estaremos transmitiendo la clase de Escuela Bíblica Dominical para adultos. Recuerde que será la lección número 13. No olvide memorizar los versículos claves y seguir intercediendo unos por otros. Hasta la próxima, si Dios les bendiga. Buen día.
y muchas gracias.